Seguimos en los debates de la televisión de Ferrol hablando del astillero 4.0 y de las fragatas F-110. Ya saben, es el momento de que todos ustedes puedan opinar, que nos comenten o que pregunten sus dudas. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través del 981 36 99 13. Habíamos estado hablando anteriormente de esos terrenos, que qué pasa, quién debe ser ese órgano sustantivo que se encargue. El otro día la ministra de Defensa, Margarita Robles, dejaba claro que los terrenos donde se hará la modernización del astillero no están adscritos a Defensa. La ministra sostiene que respeta el proyecto de ampliación, pero se desvincula del mismo, ya que advierte que Defensa ni le corresponde, ni entra dentro de sus competencias, ni lo financia. Estamos hablando de unos terrenos declarados de interés para la defensa nacional, pero que Robles descarta que se vayan a adscribir para Navantia, también porque podría llevar a cabo la construcción de embarcaciones privadas, sostiene esto. ¿En qué terreno se haría? ¿Cuáles son esas trabas de las que hablábamos anteriormente? Bueno, pues nada, temos dous informes negativos, un que ten que ver co Ministerio de Defensa de data 22 de decembro do 2017, no que di ademais literalmente que pode ter esa construcción efectos adversos, mesmo conleva unha construcción dun edificio que vai ter 80 metros de altura, nos consta que se ten mudado ese proxecto, non, tal e como se ten pedido, pero efectivamente hai que subsanar ese trámite, por tanto, ou se cambia o proxecto tal e como está redefinido, que, insisto, consta que unha parte se ten modificado, pero hai que tramitar todo o procedimento, salvo que alguén queira prevaricar, que estou segura que non. Estamos a falar de moito tempo. Insisto, a ministra despexou a incógnita e dixo que o seu departamento non o vai facer, por tanto, trámite ordinario. E trámite ordinario estamos a falar de moito tempo. Por tanto, o que ten dito, nos pedimos tamén a comparecencia da señora Sarriá, da presidenta de Navantia, xustamente para que clarexe eso, porque a propia presidenta de Navantia na nosa cidade tamén dixo clarísimo que íbamos a facer a par a construcción das F-110 e o asteleiro. Cito literal, teño aquí a cita. Por tanto, si rectifican, que rectifiquen, pero creo que debemos de saber a verdade. E se vai facer que se nos diga con claridade, no orzamento eso non está, ni, si o podemos decir con contundencia, si van facer algo fora do orzamento, tamén creo que debemos de saber, pero que está claro é que polo de agora non subsanaron ese trámite. Efectivamente, alguén ten que facerse cargo, un órgano sustantivo ten que levar a tramitación dese expediente. E a día de hoxe hai tres posicións diferentes. Na Deputación Permanente, insisto, están as actas aí, dixeron que Fomento a través de Portos del Estado. A propia ministra outro día dixo que a titularidade era de Ministerio de Facenda e, por tanto, da SEPI. Pois que se aclaren, porque de verdade que non sabemos o que vai pasar, pero insisto, non vai para agora. Hablaba Juncal que el órgano sustantivo tenía que ser Defensa. Salvo mejor opinión fundada en derecho, y que eso es un tema jurídico que obviamente yo no resuelvo. Lo que pasa que lo que decía antes, esta parcela, que es donde se ubica, es propiedad de Defensa, tiene una concesión de manial a favor de Navantia. Todas las obras que se ejecuten en esta parcela, si Navantia cesa en su actividad o termina el plazo de la concesión, revierten en Defensa, es decir, pasarían a ser propiedad de Defensa. Y en el boletín oficial del 6 de junio del 18, que es el Real Decreto que determina la zona, propiedades de zona afectas a la defensa nacional, Arsenal de Ferrol y propiedades colindantes, en el que está incluido esta parcela, en su artículo 2, apartado C, someter a la autorización del Ministerio de Defensa cualquier obra de edificación o construcción promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión de cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios, etc. Es decir, Defensa se va a tener que producir, Defensa tiene que pronunciar sobre eso.
Y también entiendo que Defensa tiene ahí otro problema que dice, hombre, en mi propiedad no quiero otra autoridad, otro ministerio, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues precisamente, ya lo dije, se lo anuncié a la ministra y luego lo voy a hacer la semana que viene, presentar una PNL también para que se inicie el procedimiento de adscribir esta lámina de agua, de que en este momento sería Puertos del Estado, a través de la autoridad portuaria, a la parcela de Defensa, al objeto que en su momento, cuando se termine el proyecto, esté todo encuadrado dentro de Defensa, que me parece normal que no haya mezcla de dos administraciones. Y por lo tanto, Defensa, yo me temo que sí o sí va a tener que actuar, ¿no? Y esto además es una decisión del gobierno, es decir, es una decisión del gobierno si quieren dejar encallado este proyecto o efectivamente, pues quieren tirar de él y lo quieren seguir impulsando. Lo que decía Yolanda, hombre, la ciudad no aguanta, vamos a ver, la ciudad tiene que aguantar porque efectivamente la declaración de impacto el año y medio no lo quita nadie y la construcción de ese dique échale 4 o 5 años para ejecutar la obra, es una obra de envergadura, ¿no? Por lo tanto, ya desde el primer momento se pensó que la construcción de las F-110, indudablemente las 2-3 primeras tendrían que ser en grada y a lo mejor, pues si la cosa avanzaba, pues las 2 siguientes podrían ejecutarse en las nuevas instalaciones ya, con lo que eso supondría de ahorro y demás, pero bueno, en principio de entrada hay que fabricar las 5 fragatas F-110 y después pues ir avanzando, ¿no? Iván, parece que el terreno se lo pasan, que si Defensa, que si Hacienda, que si tal, va a haber, van a hacer, parece que nadie quiere aquí. Bueno, creo que te saltaste un turno, pero bueno, non pasa nada. ¿Es yo? Cando se fala de que aquí isto só vai a provocar impacto visual, creo que estamos enganando a xente. E creo que cando o que está acontecendo real é un proceso de desmantelamento do sector naval na cidade, que sigamos con debates sobre si a responsabilidade de defensa, si a responsabilidade de fomento, cando levamos anos soportando a propaganda do hosteleiro 4.0, que ao final, moito hosteleiro 4.0, moito big data, moita robotización, moito tal, pero o problema está en que hai que facer un dique seco. Xa non vale o flotante, agora xa non hai problemas de axudas ilegais. E que di o Ministerio de Medio Ambiente respecto de todo isto? Que ese impacto visual, bueno, tan visual non é, porque supón o dragado de 1 millón de metros cúbicos. O dragado de 1 millón de metros cúbicos. É dicir, sacar de aí 1 millón de metros cúbicos. E que obviamente eso ten unhas afeccións para o medio ambiente, para todo a contorna que rodea ese espazo e que haberá que determinalas. E que a administración estatal decidiu non facer ningún tipo de análisis de ese tipo, que vai ter afeccións respecto do banco marisqueiro que está a menos de medio kilómetro. O di o Ministerio de Medio Ambiente, que non o di o Bloque Modelista Galego, que vai ter afeccións sobre o areal, a praia de Caranza que está ali próxima, sobre un humidal que está inventariado que está a 1,5 km, que os vertidos, porque esos hai que extraelo e habrá que vertelo en algún sitio, que van ter afección sobre a zona de especial conservación do Dexo, sobre a zona de especial conservación da costa ártabra, que vai supoñer limitacións e problemas de renovación de auga da ensenada de Caranza. Que quere decir isto? Que unha situación de deterioro como ten a ría de Ferrol e a ensenada de Caranza se vai agudizar pola construción deste famoso dique seco, que o impacto exclusivamente visual non ten nada, que vai ter impactos de carácter polo ruido que vai a producir no entorno habitado dese espazo, impactos do tráfico, porque hai unha reforma do tráfico, se propón a construción dunha rotonda para acceder a que? A unha das claves deste proxecto, que consiste en crear unha plataforma para construir un aparcadoiro con 700 prazas, que este ao ladiño do famoso dique. E este é o proxecto que non ten ningún aval documental para que se poida xustificar a súa viabilidade e as consecuencias que vai ter para esta cidade. E, por tanto,
quizáis, si en vez de empezar a discutir sobre si este é un problema de defensa ou de fomento, tenemos que empezar a decidir si avalamos un proxecto como este no medio da Ensenada de Caranza e se o avalamos da maneira en que se está a propoñer, sin que haxa unha carga de traballo vinculada a este proxecto, sin que saibamos si isto vai a ir acompañado deste plan de reestructuración que agora mesmo está vixente, sin que saibamos si Navantia vai a decidir ampliar a construción de outro tipo de buques e deixar e abandonar o monocultivo militar e obviamente non avalando procesos que o único que están a supoñer é que convirtan a Navantia nunha especie de nome exclusivamente dedicado a facer enxeñería e non íntegra, sino que tamén subcontratando enxeñería e aumentando a contratación das empresas auxiliares. Desde el BNG que proponen exactamente a quitar esa modernización en ese lado e cuál sería a Non é cuestión de modernización, é cuestión de, primeiro, que se nos vendeu isto como unha modernización, cando é un dique, a construción dun dique. Non é modernización de ningún tipo. Se se quere construir un dique, podemos falar da construción de un dique, pero empecemos a falar entón da construción do famoso dique flotante, que ahora desapareceu do debate, que o Partido Popular afirmaba que eran axudas ilegais e que, por tanto, era imposible a elaboración dese proxecto. Pero antes de todo iso, o que deberíamos facer é asumir que esta cidade non soporta seguir confinada exclusivamente ao nicho militar como se pretende seguir facendo. Porque as F-110, insisto, se farán, pero non se farán porque o Estado español decida facelos, se fan porque a OTAN decide que hai que facelas, e se farán cando o decida a OTAN. E punto, e non hai máis. E cando se nos di que as F-110 van a traer unha especie de maná para esta cidade, ese maná xa o vivimos, coa construción das F-100, e ese maná foi os anos que eso, hai unha década, algo máis de unha década, e a realidade desta cidade creo que tampouco era moi bollante, e ao proceso que sufriu a industria auxiliar, con máis de 4.000 despidos desde aquel momento, unha baleirado de gradas intencionada de os gobernos do Estado que provocaron o desmantelamento do sector da industria auxiliar no Concello de Ferrol e en toda a comarca, creo que non é o exemplo onde nos queremos mirar. Pero claro, aquí parece que agora a construción destas F-110 e toda esta entelequia que hai montada ao redor dun dique na Ensenada de Caranza que non ten nin orzamento, que non ten proxecto, é o noso futuro, home, pois creo que empecemos a falar de viabilidades serias e seguras. E en todo caso, se queremos falar deste proxecto, digamos se estamos de acordo con el polas consecuencias que vai ter ou non. Porque claro, encima que nos desmantelan a industria, que se nos carguen o medio ambiente e a ría de Ferrol, pero creo que non é tolerable. Juncal, ¿qué va a pasar con ese dique seco? ¿Va a haber dique seco? ¿No se contempla en la partida? ¿Y qué supondría? ¿Por qué debería de haber el dique? ¿Por qué deberíamos tenerlo? A ver, es que si, siguiendo el hilo de Iván, es que todas esas cuestiones medioambientales y demás, todo eso está ya previsto en los trabajos que se presentaron en una declaración primera, una declaración de proyecto previo a la declaración de impacto ambiental, y todo eso pues está contemplado, estudiado y resuelto. Lo que no está, sino non habería ese informe. Iván, el informe, lo que dice el informe es... falta todo eso. Vamos a ver, se produce, hay un mecanismo que es un informe previo, que hay que hacer un informe previo y decirle al medio ambiente, oiga, pretendo hacer esto. Puede ser por la vía simplificada o vía normal. Y lo que contesta el Ministerio es, hombre, dada la envergadura que tiene este proyecto, tiene que hacer usted la declaración de impacto ambiental normal. Por todas estas afecciones. Pues todas esas afecciones. Sí, pero vamos a ver, si es que yo lo primero que te digo, te reconozco y lo digo públicamente, vamos a ver, hay que rellenar una lámina de agua que está aquí, la he enseñado antes, que es esta lámina de aquí. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a plantear que no hacemos este relleno? ¿Que nos vamos a oponer a este relleno? Como te decía antes, nos va a venir la Asociación del Berberecho Salvaje, coño. Hay un banco marisquero, hay un IDAR, hay una afección medioambiental. Hay un banco marisquero aquí. O digo medio ambiente, no lo está diciendo verdad. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, Iván, una cosa es que diga medio ambiente que hay un banco marisquero y que por lo tanto hay que actuar, cuando se hace la obra hay que actuar con barreras, hay que tomar medidas para que ese banco marisquero no esté afectado.
Pero otra cosa es la tema de la construcción. Y si ya entonces aquí le vamos a poner pegas a la construcción y no queremos la construcción del dique, pues bueno, pues entonces cerremos el chiringuito y nos vamos todos para casa. Para construir un aparcamiento, ¿no? Pero ¿cómo para construir un aparcamiento? Habrá, pero vamos a ver, Iván, si haces una nueva concepción del astillero, tendrás que dar facilidades, ¿no? Para que la gente que vaya a trabajar tenga donde aparcar. Me parece que a menos de 500 metros subí con manga mesquera y la zona de baño... bueno, pues de 500 metros, no me voy a cargar el banco marisquero. Sí, Tendré que tomar las medidas para que no le afecte ese banco marisquero. Lo que venga a decir aquí es que deberían terse analizado repercusiones de este proyecto. Y no se teña nada. Un segundín, les voy a parar a los dos un segundo porque tenemos una llamada telefónica y vamos a darle prioridad a esa llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, me llamo Marcos. Marcos, cuéntenos. Sí, no, yo solamente quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Iván. Creo que él tiene unos argumentos bastante sólidos y que se acercan mucho a la realidad de lo que es. Y que yo creo que lo que hay que analizar son los pros y los contras y decidir en función de eso. Nada más. Buenas noches. Muchas gracias, Marcos, por darnos su opinión. Y ahora sí, les cedo la palabra de nuevo. Es que, vamos a ver, que haya que solucionar todos los problemas que haya que solucionar, pues está claro. Ahora, cuestionarnos la reforma del astillero, es decir, es, pegarnos un tiro no en el pie, pegárnoslo en la sien, es decir, porque hay que ser, pues la construcción naval ha avanzado, ha evolucionado durante todos estos años en todas las partes del mundo, y si quieres competir, una vez el dique, no tienes por qué construir, se construirán fragatas, pero se podrá construir otro tipo de barcos, siempre y cuando, pues aparezca en el mercado oportunidad de contratar otro tipo de barcos. Indudablemente Navantia Ferrol está especializada en construcción militar, pero que también sabemos, o deberíamos de saber, que esa construcción militar, esa demanda de la nacional, de la Armada Española, es insuficiente para mantener esta estructura. Navantia, y a mí me preocupa Navantia a nivel de España, claro, yo ya no estoy con la mentalidad porque decías antes, ¿qué me importa ahí las saudíes? Pero también a mí me preocupa que el otro día la ministra sale en el programa de Chester del Mejide y le llama, dice a Trump, dice que es un realidad española. ¿Cómo dijo que era? Que era una maldad, algo parecido así y tal. Hombre, y se sale precisamente hoy en la prensa que estamos compitiendo en Estados Unidos por un contrato que es de ingeniería, como dice Iván, no se construirían aquí, pero que estamos en la lista corta para un programa de ingeniería que supondría indudablemente un beneficio tanto económico como de puestos de trabajo en Ferrol, en Navantia en general, pero en Ferrol también en particular, y que claro, tienes una ministra de Defensa que se complica la vida llamándole una maldición. Dijo que el presidente Trump era una maldición. Pues claro, desde luego la ministra no ayuda desde luego al señor Borrell en las relaciones diplomáticas, ni ayuda un poco a Navantia, ¿no? En sus tal. Yo, en la época anterior, con esta administración no he tenido contacto, pero sí en la anterior, pues sé que, por ejemplo, Arabia Saudí estaba interesada, una vez cerrado el tema de las fragatas, estaba interesado en 2 unidades de transporte, ¿no? Tipo Galicia. Son barcos de 30.000 toneladas, era un contrato importante. Claro, yo me imagino que ahora, pues a ver quién le plantea a los saudíes ese tema. Pues supongo que estará un poco complicado, habrá que dejar enfriar las cosas y ver, hay que buscar carga de trabajo donde se pueda, con India, con Australia, con Estados Unidos, con Canadá. En Canadá al final no se lo adjudicó, después el gobierno canadiense anuló el contrato, y hay que estar ahí, hay que buscar donde haya oportunidades para construir. Y obviamente a día de hoy se construye en dique, no hay otra manera más competitiva de hacerlo, y por lo tanto o nos adaptamos o nos morimos, o vamos al astillero 4.0 o la construcción naval en Ferrol se muere, es decir, no hay alternativa. Un gran ahorro que nos supondría para la ciudad ese gran dique que no sabemos si llegará.
Bueno, eu, con esta disputa que houve aquí, estamos discutindo sobre cousas que non teñen moito sentido, porque hai dous informes negativos, un do Concello de Ferrol, que é o primeiro de xullo de 2017, e outro informe negativo de Medio Ambiente, no que ademais gobernaba o Partido Popular, que, insisto, como resumo, di que esa execución, ese proxecto, ten efectos adversos múltiples. Por tanto, hai un problema. Levamos retraso dende o 2017 ata o ano 2019, febreiro, que estamos na actualidade, non se arranxou este problema. E semella que o que estamos vendo nestes días, dende que pedimos que comparecer a ministra de Defensa, é que non se quere clarexar. Dende logo, para nós o sector naval é estratégico e esta comarca non sobrevive, xa nos gustaría que non fora así, pero é así, non sobrevive sin sector naval. Por tanto, clave o sector naval. Dous, totalmente a favor de toda a carga de traballo e, por suposto, ás veces con críticas duras, por las críticas que nós mesmos en de maneira fixemos polo asteleiro de Fene, e creo que de xeito incomprendido, non? Porque a nós sí que nos gustaría que se construíse buques civis de todo tipo, plataformas de todo tipo e demais, sabendo tamén o valor engadido que xeran, digo, en relación á construcción militar, que é moito menor, tamén por sabelo de que estamos a falar, que sería para outro debate, non? Pero, evidentemente, construcción civil. 3, temos que tratar toda a rede de traballadores e traballadoras das compañías auxiliares, que, efectivamente, bueno, houve unha batalla forte recente, e temos que non só pelear pola plantilla principal, senón por unha realidade que temos. E, efectivamente, eu estou sempre polos avances e, sin dúbida, é dicir, está claro que negar hoxe o fenómeno da robotización que está en todas nós, é dicir, que hoxe se está facendo ciruxía, vamos, que vou explicar, é dicir, que é clave, ademais de todo o proceso tecnolóxico e da investigación que conleva, ademais, desde logo, isto é clave, e somos unha cidade de enxeñeiros e enxeñeiras, eu creo que moi vos, eu me sinto moi orgullosa delo, e unha cidade que nos llama y que nos comenta cómo van, así que voy a dar paso a la siguiente llamada telefónica. Perdona, Yolanda. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, a lo mejor. Hola, cuéntenos. Bueno, primero, soy una persona que vivo en Ferrol, estoy en el paro, y bueno, me quiero dirigir más que nada a Iván. Que bueno, que parece que está enfadado con el mundo. Yo lo que digo es que, bueno, a mí caen el dique, que traigan para Ferrol trabajo, y que, bueno, los partidos políticos que os pongáis de acuerdo entre vosotros, construir algo en común para todos nosotros, y bueno, el tema de Caranza. Bueno, el chico este, que se vaya un día a la playa de Caranza, que tanto que la defiende, que se vaya a bañar allí en verano, a ver si es capaz de bañarse, y bueno, el tema de impacto ambiental, allí lo que hay, yo creo que no es nada importante. Ahí no hay ni osos, no hay nada, y en lo que decía el hombre este del medio, Juncal creo que se llama, oye, si se hace una obra, el que haga la obra pues pondrá unos medios para poder evitar algún prejuicio hacia esta ría tan famosa que la defendemos, que de hecho ahí no hay nada, simplemente hay que darse una vuelta. Tengo compañeros que están mariscando, y bueno, ahí lo que hay es fango, y bueno, nada más, ¿eh? Entonces lo que hay que hacer, estas pruebas ahí, los tres en concreto, ponernos de acuerdo, defender a la gente que estamos en Ferrol, que somos muchos, estamos en el paro y todo esto. A mí me da igual si hasta no hace eólicos o hace cajas de cerillas, el caso que hubiera un puesto de trabajo, y que bueno, que dejemos a Ferrol como es, y dependemos de lo que dependemos, de defensa y todo eso, hay que defenderlo a todo el trato. Y bueno, el chico este Iván, que bueno, que es totalmente catastrófico, no ha aportado, tanto sabe, tanto quiere hacer cosas, que aporta al constructivo para la zona aquí de Ferrol, que lo diga, pero bueno, esto es lo que hay, que se da una vuelta por Ferrol y vea a la gente que hay, y que le diga si a alguien que no quiere hacer un dique, si va a dar un puesto de trabajo, que es lo importante, y nada más, y bueno. Muchas gracias por su aportación. Yo como soy, lo vivo, soy padre de familia, hombre, oímos hablar a los tres ahí, que no sé, había que ponerse un poquito de acuerdo entre los tres partidos que sois y construir algo
hacia Ferrol. ¿Que cuestionáis vuestras diferencias? Pues es normal, pero en principio trae un puesto de trabajo para la comarca. ¿Qué más da? Si es defensa, si es no sé quién, si en Astano hacen tal, la chica esta que si no le dejan mirar las cuentas, que nos dan trabajo. Después sí, mirar, todo eso está bien, pero en principio construir algo para la ciudad. Y nada más. Muchas gracias por comentarnos la situación y por alusiones, Iván. ¿Querrías decir algo? Sí, bueno, claro, que nos dean traballo. O problema é que levamos décadas desmantelando o principal sector productivo que existe nesta cidade e é difícil poñerse de acordo cos partidos políticos que son os que xustificaron todo este proceso e que confinaron aos astaleiros de Ferrol a construir exclusivamente non para o sector militar, porque, como decía antes, o problema do sector militar é que a maior parte é doméstico e o segundo problema é que é cíclico, porque falaba o señor Juncal que Navantia Ferrol estaba especializada no sector militar. Navantia Ferrol non está especializada no sector militar. Navantia Ferrol está entregada ao Ministerio de Defensa e actúa en función exclusivamente dos intereses do Ministerio de Defensa. E isto é o que impide que esta cidade poida ter un proceso de recuperación dese sector que é o principal sector que existe nesta cidade, porque non é cuestión de facer cerillas, facer coches ou facer botellas de agua, é cuestión de que nós o que temos capacidade para desenvolver, para diversificar, é a construcción naval. E é evidente que nós o que non vamos a inventar aquí é unha nova industria, onde temos capacidade, temos a xente que sabe facer ese traballo, temos as instalacións, obviamente hai que modernizalas para poder actualizarse e para poder acceder a ese mercado, pero o que non podemos é pensar, falar de diversificación, como se fala sempre, cando a diversificación sempre pasa por proxectos que nada teñen que ver coa construcción civil, cando a única diversificación posible que ten esta cidade ten que ir encamiñada a ese proceso, porque aquí sempre se desenvolveron proxectos que, ademais de producir unha reestruturación que basicamente foi a reducción da plantilla sistemáticamente da empresa principal, sempre se produciron dentro dun contexto no que o Estado fixo unha redistribución da carga de traballo sempre en perxuizo dos astaleiros galegos, e iso foi sempre en connivencia dos partidos de carácter estatal, porque falaba o señor Juncal tamén da situación de os contratos con Arabia Saudí e que había que avalar ese tipo de proxectos. Respecto dos contratos con Arabia Saudí, eu creo que deberíamos, cando menos, ter claro cal é a posición que deberíamos defender, e eu creo que desde Ferrol, e non é cuestión de ser localista ou non, é cuestión de saber a quen representas e cales son os teus intereses, e desde Ferrol hai dúas posturas defendibles, o cal quere decir que cada quen pode escoller a súa, pero defendibles hai dúas. Unha é decir que non asumes a construción deses buques porque é un estado xenocido, como lle queiras chamar, e que, por tanto, debes ir pola vía da construción civil, e hai outra, e é decir, para defender ou para apoiar o pan dos meus fillos e das miñas fillas, pido que esas contratos se fagan, pero que se fagan en Ferrol. Non decir, non, mire, é que os fagan en Cádiz, porque así nós podemos facer as fragatas F-110. Isto, o único que quere evidenciar é que a distribución da carga de traballo en Navantia se fai por criterios políticos, non por criterios técnicos, que como sempre se nos quixo vender, porque claro, si en función de que en Cádiz fagan os barcos para Arabia Saudí, vamos nós a desenvolver o proxecto das fragatas F-110, pois é evidente que estamos con un problema de carácter político. Decía tamén a señora Díaz que había que apoiar a industria auxiliar e a plantilla aos traballadores e as traballadoras da industria auxiliar. E desde o Bloque Nacionalista Galego sempre o tivemos claro, por iso apoiamos a folga dos traballadores da industria auxiliar que desenvolveron durante o ano pasado. Pero claro, que se argumenten ese tipo de cuestións cando o que se está a avalar no momento actual é unha precarización todavía máis do sector naval nesta cidade mediante o desenvolvemento deste plan industrial que supón unha reducción do 25% das prazas que existen na industria, na empresa principal, Navantia, e que o único que vai supoñer é que se aumente a contratación da industria auxiliar cando sabemos que as condicións de traballo dos traballadores e traballadoras da industria auxiliar son moito peores
cos da empresa principal, pois tampouco ten moita xustificación, non? Cunha empresa na que a xente non traballe e que cada vez aumente máis a súa contratación coas empresas de fora, pois creo que tampouco é o camiño para o traballo que queremos para xente como o INTE que acaba de chamar, que o que deberíamos é intentar, ou cando menos pular por integrarla dentro da empresa principal, que non é outra que Navantia. En colación con lo que dice el señor Rivas, ¿cree que es necesario la diversificación? Me pierdo. Me pierdo. ¿Crees que es necesaria la diversificación? No, o sea, es que hay, bueno, cada uno tiene el concepto de diversificación, ¿no? Es decir, yo entiendo que diversificación, y lo que yo hablo por diversificación, llevo hablando muchos años de diversificación, es precisamente que hubiese, que lo que pasa que no cuaja, es que hubiese un asentamiento de industria. Yo siempre lo digo, en Ferrol hay, no voy a decir no hay empresarios, que lo dije una vez y tuve que corregir, pero sí que hay pocos empresarios y necesitábamos más empresarios. Y necesitamos más empresarios porque eso significa pues más industrias, más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esos empresarios, pues lo que habría que procurar e impulsar es que no todos fueran del naval, los del naval bienvenidos, pero que hubiese de otros sectores de actividad. Eso es lo que entendemos por diversificación cuando hablamos en términos económicos de la diversificación. Otra cosa es pues el tipo de construcción naval que se puede ejecutar, y eso va a depender mucho pues de muchos factores políticos, porque así ahora me acordaba de una operación que también le salió fallida a Navantia. En la época de Zapatero, Sarkozy, los rusos estaban interesados en un tipo de portaaviones muy similar al Juan Carlos I. Y Sarkozy cogió del ganchete a Putin y se lo llevó Francia. Después resulta que claro, no cumplían las condiciones y salió en prensa que tenían un lío ahí con ellos porque querían los rusos querían que operaran cuatro portaaviones a la vez en la plataforma, y la de los franceses no cumplía ese requisito, en cambio Juan Carlos I. Pero bueno, me refiero que los contratos militares dependen mucho de relaciones políticas, y lo que decía antes de los dos buques de transporte interesados en Arabia, obviamente esos se construirían aquí porque no es por nada, sino porque es que cada astillero tiene, pues Cartagena fabrica submarinos, está especializada en submarinos, tiene la maquinaria para submarinos y tiene el personal adecuado para submarinos. En San Fernando pues están más por el modelo tipo van, que no había carga de trabajo en Ferrol y se construyó un van aquí, que no es un barco típico, permítanme la expresión, de construcción en Ferrol, sino que Ferrol está más especializado pues en las fragatas, los portaaviones y tal. Cada unidad pues tiene su especialización, y por lo tanto aquí en circunstancias, claro, nosotros superamos el concepto de IBAN de nación, entonces consideramos España, Navantia es empresa española, y por lo tanto se distribuye la producción en función de los intereses de la empresa o de las necesidades, más que de los intereses de las necesidades de la empresa. Y bueno, eso es lo que hay que apuntar en la diversificación, es precisamente pues eso, intentar que haya en Ferrol zona industrial. Yo en eso lo llevo, que me peleé porque hubiese en su momento suelo industrial en Ferrol, en lo que era término municipal de Ferrol, que no había, y sigue habiendo muy poco, ¿verdad, Yolanda? Que es un tema que no peleamos por ese tema, y tal, pero es por eso, es decir, lo que se necesita es industria. Hay una cosa que está clara, que es el modelo de Alemania, el país que funciona es el que tiene aproximadamente un 20%, el nivel de PIB, de su PIB, el 20% viene provocado por la actividad industrial, y nosotros estamos por debajo, y tenemos que, si queremos, bueno, pues una sociedad, mantener esta sociedad del bienestar, tenemos que conseguir que ese PIB industrial aumente, y en Ferrol particularmente más, porque claro, si lo de Ferrol pues indudablemente bueno, pues no va como a todos nos gustaría, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno. Yolanda, ¿cómo ves eso de la diversificación? Bueno, que eu nacín teño xa certos anos coa diversificación, entón, con tristura, quero dicir, eu creo sinceramente que
esta cidade, non, pola propia planificación no seu momento, hai máis de 200 anos e pola dependencia que ten, o sea, precisa de investimentos públicos directos e de, digamos, bueno, de unha planificación en comandita entre o Estado e a Xunta de Galicia. O creo, sinceramente, teria que ter un esforzo planificado bueno, para dar unha saída industrial. Eu sei que coincido con que a diversificación ten que ser non só no que ten consigo, non, o sector naval, sino que xustamente abrindo foco cara a outros sectores. Me parece que ademais no mundo actual si hai nichos que se poden abrir novos, pero insisto, como en todo, é dicir, que ás veces a xente non sabe que Apple existe, pero ven do Estado norteamericano, é dicir, que o Estado emprendedor ten que estar pulando, non, neste caso creo que por comarcas que o precisan. Por tanto, que creo? Que tiña que haber un pacto político, é dicir, entre o Estado, a Xunta de Galicia e, por suposto, toda a comarca afectada para ter futuro aquí. Eu non son nada derrotista e vou pelear por esta cidade a morte. Sempre digo que aquí vive a miña filla, por tanto, teño a obriga de pelear por ela. Pero certamente creo que non, Juan, o sea, creo que se me entende a expresión, é dicir, esta cidade, esta comarca non pode estar un ano e medio sen carga de traballo. É dicir, sinceramente, o penso, os datos son demoledores, e ti o coñeces igual que a min, é dicir, son demoledores, perda de poboación, é dicir, non sei de que imos vivir, non? Si, son malos, é dicir, o digo con franqueza. Entón, traballaremos para sacar adiante, pero insisto, é dicir, precisamos recursos públicos, precisamos de conexións ferroviarias que non temos, precisamos de conexións digitais que hoxe non temos, non só na zona rural, precisamos dos desenvolvimentos portuarios que non, é dicir, que e isto é non tanto diñeiro, senón que un pacto expreso, explícito e ademais sin partidismos. E o digo claro, é dicir, isto aprendamos bastante de Euskadi, non? É dicir, souberon facelo con cidades que estaban en momentos históricos semellantes aos nosos, hai tempo, semellantes a partes das nosas, non, da nosa comarca, e o souberon facer, non? Bueno, pois eu creo que necesitamos dunha aposta firme. Poño o exemplo de Apple, porque moita xente non o sabe, pero Apple sae da investigación do Estado norteamericano e despois pasa ás mans privadas, pero quero dicir que os estados teñen que poñer recursos públicos para as comarcas e para as cidades que o precisan. E creo sinceramente que esta cidade é unha maravilla, é dicir, temos un potencial enorme, temos unha xente superformada, é dicir, eu síntome particularmente orgullosa de toda a xente deses asteleiros, do que saben, do ben que facemos as cousas e demais. O que pasa é que nos están deixando morrer, sinceramente o digo, non? Entón, volvendo, como son casi responsable da comparecencia, son responsable da comparecencia da ministra de Defensa, sí que pido claridade, que non nos enganen máis, por favor, non queremos máis enganos. Se non hai actividade ata dentro dun ano e medio, 6 anos, vou poñer a horquilla, por favor, que se diseñe xa de que imos vivir, porque é evidente que non podemos seguir así. Para finalizar este debate ya, solo quiero preguntaros en dos frases que me digáis cómo veis de aquí a 5 años la situación de Ferrol. Comenzamos con Iván. Bueno, eu máis ben vou aproveitar para decir dúas ideas, porque creo que é importante. Sí. Primeiro, Ferrol nunca estivo máis diversificado que cando había carga de traballo nos asteleiros, e isto é porque o sector naval é unha industria de enclave, como é o sector automobilístico, que xenera diversificación entre carpinteiros, traballadores da industria metálica, todo tipo de diversificación. Por tanto, creo que aí nos podemos encontrar, digo porque si o señor Juncal tenga ben encontrarse, porque decía que estaba perdido, non sabía a que me estaba referindo. Falaba de iso, de que Ferrol, a única maneira que ten de diversificarse é desenvolverse no sector naval civil. Segundo, falamos de que os asteleiros están especializados. Non sei se esa especialización consiste en construir submarinos como os que facía referencia, que flotan, e que supuxo un impacto para as contas de Navantia ter que ampliar a construción deses submarinos, e que agora, ademais, non caben no peirao de Cartagena. E terceiro, para rematar, creo que a ver se empezamos a asumir que levamos moito tempo de engano, e creo que basta xa, porque é o exemplo máis evidente dos enganos que levamos soportando é o Plan Ferrol.
20 anos de plan Ferrol. Se fora por ese plan, teríamos que estar 20 veces reindustrializado. Por tanto, creo que, máis que nos boten unha man, que o Estado que nos axude, máis ben, o mellor favor que nos podían facer é que nos la quiten do pescozo, porque vai sendo hora de que podemos dedicarnos ao que sabemos facer, que é construir barcos. E ese debe ser o noso obxectivo. Que no queira asumir, podemos estar todas xuntas. Quen non, obviamente, as posicións de cada quen, legítimas, cada quen terá que defender a súa e explicala. Juncal, ¿cómo ves esos 5 años? Dentro de 5 años, ¿la situación mejorará con este plan? Yo, como Yolanda, también soy optimista y luchador, pero indudablemente tiene que ir a mejor, pero va a costar trabajo. Hay que impulsar, y desde todas las instituciones, y sobre todo los que tienen responsabilidades, los que tenemos responsabilidades, impulsar en la dirección adecuada. Entonces, lo que no podemos es mandar señales, contrarias a los objetivos, a lo que es principal, ¿no? Es decir, yo vuelvo a insistir, lo que pasa es que aquí al empresario se le condena poco más o menos que de entrada, y es clave que necesitamos empresarios. Es decir, hay una necesidad de gente que esté dispuesta a montar su industria en Ferrol y que a trabajar en Ferrol, ¿no? Y generar empleo en Ferrol. Y a lo mejor a veces no damos esa calidez de un poco de cariño, de un poco de entender al empresario, ¿no? Y bueno, pues Ferrol arrastra problemas, pero yo soy optimista. Lo que también digo, es decir, esta oportunidad no podemos, esta ocasión no podemos dejarla pasar, y lo que vuelvo a insistir, nos encontramos, bueno, pues podría ir más, menos lenta, pero nos encontramos a finales del año pasado que esto ha encallado, es decir, entonces nadie quiere asumir la responsabilidad. ¿Por qué? Pues no lo sé. Oye, a lo mejor no sé, no creo, yo no creo en las confabulaciones judeomasónicas, pero no sé, algo ha pasado, no sé, por intereses políticos, electorales o lo que sea. Pues sí, lo mismo que se retrasa la orden de ejecución de las F-110, resulta que, bueno, pues también se retrasa la aplicación del astillero 4.0 en Ferrol. Bueno, pues no lo sé, pero desde luego entre todos tenemos que intentar desbloquearlo y que avance la declaración de impacto, y lo que decía antes, es decir, dentro de año y pico, pues ya no, cuando esté la día solucionada, porque perdonad que insista y no quiero abrir debate ni tal, lo que vosotros citáis como problemas y tal, es decir, son problemas pero que se solucionan y que tienen solución. Es decir, que eso no quiere decir que no se vaya a poder hacer realidad el proyecto, sino habrá que tomar medidas correctoras en el marisqueo, en el derecho, en el otro, en la altura y tal, pero se soluciona. Bueno, pues una vez que pase ese plazo de la declaración de impacto de 1 año y medio y tal, pues ya nos pelearemos, pues, y exigiremos al gobierno de turno que ponga el dinero para tal. Y con esto termino, pero una de las incertidumbres de las F-110 que el Partido Socialista se dedica a tal, bueno, el martes tenemos la votación de presupuestos y nos podemos encontrar que no haya presupuestos, y la situación del gobierno, bueno, pues nos podemos encadenar unas elecciones, una constitución, o sea, una legislatura fallida, como fue la primera de Mariano Rajoy, que fueron 6 meses absolutamente el Estado paralizado. Bueno, pues nos podemos encontrar en esa situación y la orden no la tenemos firmada. Por eso desde el Partido Popular pedíamos que se ejecutara, como que cumplieran con su palabra de que en el 18 se iba a firmar la orden de ejecución. El 18 no se ejecutó, ahora lo dicen en abril. Yo, desde luego, como ferrolano, me quedaría más tranquilo si estuviese ya firmada, aunque no tuviese hecha la modificación del techo de gastos de esos 4.000 millones con los 460 millones del programa 464.b, que es la misma cantidad que había exactamente en el 18, lo han traspasado exactamente al 19, ¿no? Sí, pues quedaríamos todos más tranquilos si estuviese la orden de ejecución firmada, porque vuelvo a insistir, la política hemos visto que es muy cambiante, hay situaciones tal, y ahora nos podemos encontrar
que entramos en un periodo electoral y nos quedamos sin gobierno, un gobierno en funciones y con una legislatura, pues nos podemos encontrar que un año y estamos sin la orden de ejecución firmada. Yo no me queda claro si era optimista o pesimista porque me has terminado con parte Hay que pesimista. pelear, pero hay que bueno. pelear, hay que pelear. Optimista también, antes de terminar esa parte, ese luz en el túnel. Bueno, eu creo que o que hai que facer é pelear. O sea, está claro que temos a obriga de sacar adiante o sector naval. Concordo con Juan, é evidente, temos os informes negativos, pero claro que son subsanados, que eso está claro, xa o sabes, vamos, ¿no? quero decir, douno por entendido, non? Perdón, neste sentido. Agora ben, eu tamén teño claro que non se dicta a orden de execución de maneira casual en maio, digo en abril, para empezar a construcción en maio, é dicir, son parva, pero tanto non, non? Entón, si é en abril para ser de verdade en maio, pois benvida a seña, pero creo que esta cidade ten demasiadas necesidades. É imposible, e creo que nesta mesa estamos todas de acordo, decir, desenvolver, diversificar industrialmente a nosa comarca cando carecemos das conexións ferroviarias mínimas. É imposible. Non podemos tardar 1 hora e media de conexión entre Ferrol e Coruña. É imposible, non podemos depender exclusivamente dunha conexión que se chama a AP9, que cada día é máis cara. Bueno, creo que hai moitas cosas que facer, e aí é onde ten que cambiar, sin lugar a dúbidas, o goberno do Estado. Do contrario, pois, bueno, pois esta cidade está envellecida, perdemos poboación, sinto decilo, pero é así, ben me gustaría que non fora esta realidade, toca cambiala, é dicir, eu creo que hai cousas nas que nos podemos por de acordo e efectivamente, vamos, toca pelear, ¿no? Con lo que queda claro en esta noche, este debate, que lo que queda es pelear y que queda mucha lucha. Yolanda Díaz, Juan Juncal, Iván Rivas, muchas gracias por venir esta noche, por debatir este tema que preocupa a toda la ciudadanía, y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que la semana que viene, el jueves, volvemos a estar aquí a las 9:30. Muy buenas noches.